programación. Para la tarde de hoy, según la programación enviada previamente, teníamos previamente programada la ponencia del padre Fray Francisco Lotero Matiz, OFM, pero por asuntos de fuerza mayor no será posible el desarrollo de esta temática. Por lo tanto, continuaremos con la ponencia central que estaba programada para el día miércoles dentro de los contenidos del primer módulo del diplomado. La conferencia se titula La franciscanidad en la expresión audiovisual. Para el desarrollo de esta temática nos acompaña Luis Fernando Sánchez Sánchez, quien es magíster en educación, docente investigador de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, especialista en gerencia educativa, administrador de recursos humanos, filósofo y teólogo. Le damos la bienvenida al profesor Luis Fernando y le agradecemos por acompañarnos en este espacio. Yo también comparto pantalla. Bueno, tengan todos muy buena tarde. Es muy grato para mí estar con ustedes hoy en el inicio de esta cualificación tan singular y tan necesaria para nuestra institución, para nuestra identidad y para nuestra cultura institucional. Como ustedes se van a dar cuenta, el espíritu franciscano, ustedes lo van a descubrir en la ciencia, en la investigación, pero también a lo largo de la historia en todas las expresiones estéticas y artísticas, desde el teatro, la música y en particular en la historia del cine, como algo que enmarca nuestro diplomado y también nuestro trabajo docente, pues en una propuesta muy especial, pues queremos mostrarles a cada uno de ustedes cómo desde el inicio de la historia del cine, con toda la fuerza que tiene la cultura audiovisual en nuestros tiempos, desde los inicios inclusive del cine mudo, ya estaban haciendo las primeras producciones inspirados y viviendo la fuente del trabajo de esos grandes personajes de la espiritualidad, de la cristiandad de Occidente, como lo fueron Francisco de Asís y Clara de Asís. Antes de empezar a mostrar las diferentes expresiones que se han hecho en ese sentido, yo quisiera que tuviéramos en cuenta unos elementos antes de dar inicio a esta exposición. Uno, como les decía hace un momento, es darnos cuenta cómo la influencia, el espíritu franciscano ha estado presente a lo largo de la historia audiovisual, desde los inicios del cine, pero también es importante tener muy en cuenta que aunque se han dado múltiples producciones, no podemos privilegiar ninguna. Digámoslo así, no podemos entender como que este relato cinematográfico, este relato fílmico es el único, es el exclusivo, es el más fiel. No, porque de alguna manera detrás de cada expresión audiovisual que se hizo de la historia y de la biografía de Francisco y Clara de Asís, se pueden identificar múltiples lecturas, múltiples
discursos, miradas, énfasis, inclusive sociales, políticos, culturales, y eso es como lo que vamos a descubrir. Entonces, un primer elemento a tener en cuenta es que en esa multiplicidad de expresiones artísticas no podemos decir esta es la exclusiva, esta es la única, sino que hacer de alguna manera un análisis de todas las expresiones que se han hecho. El segundo elemento que les invito a tener en cuenta es que las diferentes versiones que vamos a conocer hoy, que a lo largo de la historia de la cultura audiovisual del mundo se han realizado en todos los continentes, como se van a dar cuenta, porque han habido producciones islámicas, alemanas, francesas, italianas, latinoamericanas. En todas ellas, pues de alguna manera se acudió a diferentes versiones biográficas de Francisco, partiendo de soportes clásicos como la leyenda de los tres compañeros, la biografía de Buenaventura, el famoso texto clásico de las florecillas, ¿cierto? El texto de Tomás de Celano, pero también pues acudieron a soportes biográficos contemporáneos y entonces vamos a descubrir cómo en estas expresiones artísticas y cinematográficas estuvieron presentes posturas como las de Marco Bartoli, que es el biógrafo italiano, como de Jacques Dallaron, un biógrafo francés, como el de Paul Sabatier, una autoridad en el tema franciscano desde tiempo atrás, y pues biógrafos contemporáneos como Donald Spoto, ¿cierto? El santo que quiso ser hombre, la famosa obra de Donald Spoto, o como les decía hace un momento Edgar, pues también en el escritor inglés Chesterton. Entonces, pues obviamente que los directores y los guionistas se fundamentaron en todas estas expresiones, pues de alguna manera para defender algún discurso, alguna postura, y por eso no podemos señalar ninguna como la única, como la privilegiada. Empezamos en 1911 señalando una primera expresión artística del cine mudo, y Enrico Guazzoni va a mostrarnos una primera versión cinematográfica que hoy reposa pues en un museo audiovisual italiano, pero que apenas se tienen unos trocitos. Hay otra también que hace parte de los inicios de la historia del cine. En 1912, Colin Campbell escribe y produce Beautiful Vision, ¿cierto? Se conservan apenas unos fragmenticos, pues, pero son significativos en la historia del cine, ¿cierto? Y en todas esas versiones van dándose diferentes énfasis, al punto de que hay muchas discusiones hoy en el debate franciscano y claretiano, porque pues el cine que hizo, el cine trató de unir esas dos figuras tan representativas en la cristiandad, y de alguna manera las producciones que conocemos entretejen las dos biografías, la biografía de Clara de Favaroni y el hijo de Bernardone, ¿cierto? Entonces entretejen esas biografías y lo producen en una sola historia, como nos vamos a ir dando cuenta. Hagamos una claridad y hagamos un énfasis, y es que nuestro diplomado va a ser de corte franciscano, centrado en la persona de Francisco de Asís, pero no podemos negar pues que Clara de Favaroni también hace parte de ese contexto y también hizo parte del espíritu franciscano desde la feminidad, y eso es como por ejemplo lo que nos va a señalar el escritor latinoamericano Leonardo Boff, que va a señalar en su libro Ternura y Vigor cómo en Francisco y en Clara se da como la síntesis del feminismo
y de alguna manera también de la masculinidad. O sea, ni en Francisco ni en Clara vamos a encontrar acentos ni machistas ni feministas, sino que es como la perfecta armonía entre el complemento de lo femenino y de lo masculino, y eso es lo que Leonardo Bosch va a expresar en un libro que se llama Ternura y Vigor. Francisco y Clara son la fuerza en la ternura y son la ternura en la fuerza, ¿cierto? Continuando con la historia y el recuento que vamos a hacer muy ágil de la historia del cine a partir de la franciscanidad y a partir del espíritu franciscano, nos encontramos con una obra también italiana de Giulio Altamoro, hermano Francisco, en 1927. Fíjense en cómo vamos viajando por la historia y cada 5 o 10 años, un poquito más, van apareciendo diferentes expresiones cinematográficas en torno a nuestro tema de estudio, ¿cierto? En 1944 aparece una primera versión italo-latinoamericana que la hacen en compañía de Italia y México. Tiene una particularidad que ya es a color, ¿cierto? Ya tiene sonido. De pronto no es una producción muy reconocida, no fue con mucha profundidad, pero tiene pues como el mérito de ser una primera expresión latinoamericana. Y llegamos a una muy especial en 1950, que es producida por un monstruo del cine, que ustedes seguramente han oído hablar, han leído sobre él, que fue Roberto Rossellini, un representante del neorrealismo italiano, una tendencia que se dio en la posguerra, donde se quería expresar todo ese sentimiento social, político y existencial que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, y Roberto Rossellini es capaz de aventurarse a hacer su obra fílmica sobre Francisco, lo titula Francisco Juliar de Dios, y tiene una particularidad muy especial, y es que Roberto Rossellini, pues característico también del neorrealismo, va a filmar en propios sitios de Francisco y Clara de Asís, y se va a ayudar de frailes. O sea, va a ser un relato que utiliza personajes reales, inclusive personajes que están viviendo la opción franciscana en su momento en Italia. Eso lo hace todavía mucho más significativo. Vamos a ver un primer fragmento. Yo les voy a compartir algunos fragmentos, espero que sean de su interés. Son fragmentos muy breves, como para que ustedes no simplemente vean algunas imágenes y hagamos esta secuencia histórica de una forma muy ágil, sino que ustedes también tengan una expresión de algunos productos y de algunos relatos cinematográficos en relación a este tema. Y vamos a mirar entonces uno que Roberto Rossellini hace este trabajo en pequeños capítulos, en pequeños trozos, se fundamenta sobre todo en el relato de las florecillas y en Tomás de Celano, y en este fragmentico que vamos a ver una expresión muy linda donde nos muestra cómo se entiende la perfecta alegría. La perfecta alegría que según el espíritu franciscano está muy unida a entender de otra manera el sufrimiento, el dolor, y que de alguna manera tiene que ver con la resiliencia. De cómo San Francisco. Profesor Luis, Sí. eh, si se está reproduciendo un sonido, no se está escuchando en el momento. Ah, permíteme.
Permíteme, entonces yo verifico. Fuésemos capaces de devolver la vista a los ciegos, expulsar a los demonios, devolver el oído a Daniela, los ¿ya se sordos y el escucha? habla a los mudos, resucitar a los muertos de 4 días, advierte que no está en ello la perfecta alegría. Oh Fray León, ovejuela de Dios, aunque fuésemos capaces de hablar la lengua de los ángeles o conociésemos los secretos de las conciencias, advierte que no está en ello la perfecta alegría. Oh León, aunque fuésemos capaces de revelar las cosas futuras y conociésemos los secretos de la naturaleza, advierte que no está en ello la alegría. Hermano León, aunque fuésemos capaces de convertir a todos a la fe de Cristo, ello no nos traería la perfecta alegría. Pero hermano, ¿dónde está la perfecta alegría? Allí hay una casa. Veamos si hay gente que quiera alabar con nosotros a Jesús. Dios en su misericordia sin duda nos indicará dónde está la perfecta alegría. ¿Quién es? ¿Nos da una caridad, hermano? Somos unos pobres frailes que van por el mundo por amor a las almas. Escúchanos, hermano, te enseñaremos cómo servir a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. ¿Por qué no quieres servir con nosotros a Jesucristo? Sirve con nosotros a Jesucristo. He dicho que os marchéis, bribones, no molestáis a la gente. Hermano, danos una caridad. Hermano, escúchanos, sirve con nosotros a Jesucristo. Sirve con nosotros a Jesucristo. ¡Ya sirvo a Jesucristo! ¡Fuera de aquí, Hermano, ladrones! solo pedimos una ¡Infames, caridad! rufianes, Por amor de Dios, tunantes! hermano. ¡Fuera! ¡Fuera, dicho! ¡Nos va a ¡Fuera! tirar! ¡Fuera, hermano! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, ladrones! ¡Fuera de mi casa! ¡Sin vergüenza! Solo queríamos caridad. Solo queremos una limosna, hermano. Sirve con nosotros a Jesucristo. Escuche la palabra del Señor, hermano. ¡Esta es mi caridad! Caridad. ¡Quiero ser Una generoso en limosna, solo queríamos bastonazos eso. y daros cuantos más pueda, nudo por nudo, y con cada uno de mi bastón nudoso, así, así, tomad, 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 y si queréis más, volved a molestar a la gente que está en paz en sus casas, quieta. Fray León, ovejuela de Dios. Ahora que hemos soportado estas cosas por el amor de Cristo bendito, advierte que en esto está la perfecta alegría. Porque sobre todas las gracias que Cristo concede a sus siervos, está la gracia de vencerse a sí mismo y soportar toda villanía y tribulación por su amor. Porque en ello está la perfecta alegría. Fíjense cómo el director italiano trata de mostrar la sencillez, trata de mostrar lo natural de los escenarios, lo natural también de los actores, y eso tiene que ver de alguna manera con una mirada de este director italiano. Pero otra particularidad que tiene Roberto Rossellini en su expresión cinematográfica de Francisco es que el protagonista realmente de esa historia no es Francisco de Asís propiamente, sino que es un fraile de la comunidad de Francisco, que es Fray Junípero. Fray Junípero, que ustedes seguramente lo habrán oído mencionar alguna vez en muchas historias, pues era un fraile muy sencillo, pero que de alguna manera
ese es como el énfasis que Rossellini quiere mostrar: la sencillez, la fraternidad, la cercanía y el calor humano desde la opción franciscana. Pasamos a otra producción en 1960 que se llama La trágica noche de Asís. El director es Raffaello Pazzini, y Raffaello Pazzini va a mostrar entonces ya esa combinación biográfica entre el relato de la historia de Francisco de Asís y el relato biográfico de Clara de Asís o Clara Favaroni, ¿cierto? Y que de alguna manera compartieron muchos elementos, pero como vamos a encontrar en múltiples debates y en múltiples discusiones, van a haber biógrafos que van a decir que si bien entre ellos hubo una perfecta simetría, otros totalmente van a decir que son historias independientes, que uno no tiene que ver nada con el otro, que vivieron en la época pero que se distanciaban hasta en la edad. Por ejemplo, Marco Bartoli es uno de los que dice que entre Clara y Francisco casi que se puede establecer una relación de espejos, de reflejos, que si bien Francisco fue el alter Christus, como bien lo llaman, pues Clarita de Favaroni se podía considerar la alter Franciscus, como el reflejo perfecto de la opción franciscana. Es un elemento muy respetable, pero ha sido discutido, por ejemplo, por el biógrafo francés Jacques Dalao. Jacques Dalao va a decir que si bien entre Clara y Francisco hubo simetría, hubo cosas, muchas cosas compartidas, compartieron su testimonio en una época donde la iglesia estaba en crisis, compartieron la opción evangélica y la opción por los pobres, que si bien compartieron un contexto, un Siebtleven, como dicen los alemanes, pues de alguna manera hubo muchas diferencias. Diferencias porque Francisco fue un fraile itinerante para dar su testimonio evangélico. Sin embargo, Clara tuvo que conservar los patrones medievales del momento y entonces tuvo que encerrarse en un monasterio, ¿cierto? Francisco era hijo de un comerciante, ¿cierto? Bernardone, Clarita era de una familia noble de aquella época, la familia Favaroni, aunque a los directores de cine les gusta unir las historias y ponerlas casi de igual a igual, como nos vamos a dar cuenta, pues Jacques Dallaron dice que Francisco ya estaba en Perusa en una batalla, mientras que Clarita todavía era una niña. Y así diferentes discusiones, al punto de que un biógrafo alemán llamado Edmund Feld va a decir inclusive que es una relación muy difícil, una relación trágica que no se puede establecer porque de alguna manera fueron historias sublimadas en son a la pobreza, en son al testimonio evangélico, pero que de alguna manera fueron historias difíciles y dolorosas. Hollywood no se podía quedar atrás, Hollywood no podía dejar de tener su expresión audiovisual, cinematográfica y teatral para Francisco y para Clara, y Michael Curtis, el mismo que produjo esa película clásica que los más veteranos veíamos en Semana Santa, Quo Vadis, pues hace su obra y produce una historia a color con un agravante o con una peculiaridad, y es que a pesar de que la historia realmente es muy pobre, es muy poco fiel históricamente, o sea, tiene muchas debilidades a nivel de coherencia histórica en todo sentido, pues la protagonista, la que hace el papel de Clara de Favaroni, Dolores Hart, pues
de alguna manera interioriza tanto el tema y la opción religiosa y franciscana que termina en un convento, en una casa religiosa de Massachusetts. Esas son como las paradojas o las ironías. No podemos desconocer que estas series fueron generadas desde un principio con motivos pedagógicos y con motivos pastorales. Entonces, pues eran las películas que se proyectaban en las parroquias y que de alguna manera también tenían esa finalidad de pastoral, de catequesis o de evangelización, ¿cierto? Llegamos a una producción en 1966 de una directora italiana muy particular, muy controvertida, Liliana Cavani, que con toda seguridad muchos de ustedes y muchas de ustedes han oído hablar de Liliana Cavani, una mujer que a pesar de confesarse agnóstica y de que en un principio dijo, yo ese tema no lo trabajo, ese tema no es para mí, ese tema yo no está dentro de mis prioridades, y terminó haciendo 3 versiones. La primera versión muy controvertida porque casi que Liliana Cavani se olvidó de un elemento fundamental en Francisco, y es el elemento de su interioridad, de su dimensión trascendente. Ella, pues de alguna manera, seguir el contexto de la época, el contexto hippie, el contexto revolucionario, casi que presenta eso a un Francisco exclusivamente revolucionario, o podríamos decir también que un Robin Hood de la época. Ella posteriormente va a reconocer que de alguna manera esta versión fragmentó y cercenó la mirada justa de Francisco y de Clara, y después la va a tratar como de corregir en otras 2 versiones posteriores, como nos vamos a dar cuenta a continuación. Aparece en 1966 una primera versión de las películas franciscanas, pero con niños. Y todos hemos oído hablar de Marcelo Panivino y de El niño y el lobo de Cotolay. Lo interesante de esta historia es que hace alusión a la fundación de la primera casa franciscana en España, porque cuando Francisco está haciendo su peregrinación hacia Santiago de Compostela, pues de alguna manera es como los contactos que permiten establecer para que por primera vez se piense en una fundación de la orden franciscana y de testimonio franciscana en España. Llegamos a 1972 y aparece una obra clásica muy acogida, muy vista todavía, icónica, y usted busca imágenes en internet y le van a aparecer, son las imágenes de Franco Zeffirelli y de su obra, porque eso no es gratuito. Zeffirelli, antes de ser director de cine, trabajaba en escenografía, y eso él lo va a plasmar en su versión de Francisco y Clara, que pues es una de las versiones más hermosas y más lindas que se han producido de Francisco, 1972, y vamos a ver si podemos ver un pedacito de Hermano Sol, Hermana Luna, de Francisco Zeffirelli. Brother sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind.
and Sister Anne, open my eyes to visions pure and fair, that I may see. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune, so much in love with all that I survey. Aquí. Fíjense cómo Franco Zeffirelli expresa de una forma muy hermosa, muy artística, con su melodía, con su canto, con la danza de Francisco, hasta llegar al encuentro eh, con el Cristo de San Damián, y cómo lo expresa de una forma muy hermosa. Tenemos otra, como les decía ahora, otra versión ya donde Liliana Cavani reconoce que en su primera versión de Francisco enfatizó solo una mirada, y una mirada de pronto sesgada, y que no le hacía suficiente justicia con la riqueza interior de Francisco, con el testimonio trascendente evangélico y sobre la pobreza de Francisco, y trata entonces de hacer una segunda versión de pronto un poquito más justa en ese sentido. Sin embargo, ha sido también muy criticada porque es una figura de Francisco, pues, que por darle su mirada estética, pues es una figura muy cuidadosa, ¿cierto? Miguel Soavi de Italia en el 2002 va a ser otra expresión de Francisco, va a ser otro relato fílmico y otra mirada sobre Francisco, pero con una particularidad, y es que es por primera vez que va a poner a interactuar un director cinematográfico las historias de Francisco y de Clarita, interactuando los dos como niños. Miremos. Che cosa vedi, Francesco? Adesso lo so. Lo sai? Lo sai che cosa? Prometti che non lo dirai a nessuno. Sì, va bene, te lo prometto, ma tu dimmi che cosa. È il cielo che regge la terra. È vero! È un segreto fra me e te, Chiara, non dovrà mai saperlo nessuno. Te lo giuro.
Adesso siamo qui e non possiamo più tirarci indietro. Venite! Francesco! Ci siete tutti? Sì, siamo qui. Chiara, hai paura? Sedetevi sulla panca. Avete paura, eh? Io non mangio i bambini. Lo so, tu racconti le storie. Le storie magiche. Siete coraggiosi. Ragazzi, altro che storie. Quello ci mangia in un boccone tutti e 5. Prima ho fatto la luce. Ahí ven entonces cómo o algo que ha sido muy discutido históricamente, pues se trata de poner a Francisco y a Clarita como figuras contemporáneas, pero pues sí eran figuras contemporáneas, pero históricamente está demostrado pues que Francisco ya era mayor de edad cuando Clarita apenas era una niña. Sin embargo, este director entreteje las historias y los pone a interactuar como dos niños. Es una película muy hermosa también y que tiene una intencionalidad muy clara, pero sabiéndola ubicar. Hay varias expresiones sobre el cántico de las criaturas y tenemos un cortometraje en el 2006 hecho en Portugal por Martín Gómez, ¿cierto? Es un documental. Llegamos a una serie en el 2007 que fue prácticamente pedida por la RAI, por la Radio Televisión Española, a Martín Luca y a Fabricio Costa para que hicieran una versión. Y esta versión, por ejemplo, es una que recoge una de las discusiones de las cuales hemos dicho, y es que tanto Francisco como Clara de Asís pues brillan por luz propia. Ambos tienen su importancia, su protagonismo y su gran aporte en esta visión evangélica, y ambos son gigantes en la espiritualidad de Occidente, pero no por ello se puede decir que uno es sombra del otro o viceversa, ¿cierto? Es una historia hecha en 2 capítulos y que prácticamente entreteje por ahí 4 versiones biográficas. Vamos a ver un fragmentico de 1 minutico sobre esa historia, y el que la quiera ver completa a su ritmo, por partes, como quiera, devolviéndola, la encuentra alojada en la plataforma Domus para cuando la quiera ver por partes, por fragmentos, a su propio ritmo, inclusive pues acompañado de la familia. Are you following my footsteps? Deeper ones. Se dan cuenta cómo en esa escena tan breve se da uno de los elementos que ha sido muy discutido por los historiadores, sobre todo pues inclusive por la población feminista, ¿cierto? Y entonces es un diálogo muy breve, pero es definitivo. Usted me está siguiendo a mí, y ella le responde, no, yo estoy siguiendo a alguien más, o sea, a Cristo, al Evangelio, ¿cierto? Sin embargo, caminan juntos, comparten ideales juntos y son el testimonio de la cristiandad. Ese es pues como uno de los elementos. Vuelve Liliana Cavani con otra versión italo-alemana, vuelve con otra versión también, ya después de haber leído varias biografías contemporáneas, teniendo más soportes históricos, y tiene otra expresión más
la famosa directora de cine italiana. Y ya vamos por aquí de pronto más cercano a nosotros, en el 2016 aparece una producción francesa que se llama Francisco y sus compañeros y tiene un elemento o una historia muy particular. No es otra vez la historia de Francisco, no es otra vez la historia de Clarita, sino que aquí nos van a mostrar todo lo que aconteció en torno al establecimiento de la norma de la orden, del principio de la orden y cómo hubo ciertas confrontaciones entre los hermanos, hablar de divisiones, concretamente con Fray León. Ya vamos entonces terminando en el 2016, lo que les dije. A propósito de el encuentro de Francisco con el líder islámico Al-Kamil en 1219, que marcó un elemento ecuménico para la Iglesia y concretamente para la opción del diálogo religioso en la comunidad franciscana, aparece una versión que se llama El Sultán y el Santo. Es una versión que pues ha sido muy criticada porque dicen que fue muy agresiva para expresar pues la confrontación de las cruzadas de la época, pero cómo muestran a Francisco y a un líder islámico que son capaces de dialogar a pesar de la diferencia, que son capaces de acercarse y de entender la dimensión interior profunda a pesar de tener cosmovisiones diferentes. Y eso va a marcar la historia no solo del franciscanismo, sino de la historia y del ecumenismo que hoy vemos en el Papa Francisco, que vimos en el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Y que hoy sigue presente al punto de que Asís se ha convertido en un epicentro del encuentro ecuménico e interreligioso. Ahí tenemos otro fragmentico, pero no lo vamos a pasar en aras a ver ya esta parte final. Todas las anteriores versiones cinematográficas siempre nos mostraron algo de Francisco y de Clara, recurriendo a las biografías, recurriendo a biografías contemporáneas y clásicas, pero empieza a partir de 1986 a darse una nueva tendencia, y es mostrar la expresión académica y científica del espíritu franciscano, y todos hemos oído hablar de una famosa versión que es El nombre de la rosa, que es una película de intriga, de suspenso, pero que William de Baskerville y Abso de Mer van a personificar en la novela, en la famosa novela llevada al cine, ¿cierto? De Humberto Eco, el famoso histórico, el famoso historiador y semiólogo. Se lleva al cine esa famosa novela de Humberto Eco y nos muestran personificados, a unos le llaman Guillermo de Baskerville, otros le llaman William de Baskerville, pero prácticamente en este personaje vamos a encontrar el pensamiento de unas figuras brillantes del pensamiento franciscano, ya no del siglo XIII, sino del siglo XIV, como son Guillermo de Ockham y Roger Bacon. Roger Bacon y Guillermo de Ockham, ha habido muchas discusiones y los grandes medievalistas dicen que personificaba era a Guillermo de Ockham únicamente, otros dicen que a Roger Bacon. Lo cierto es que William de Baskerville o también Guillermo de Baskerville personifica el espíritu científico que nace en el franciscanismo del siglo XIV, que es el espíritu de investigación, el espíritu de observación, la experimentación, la duda, ¿cierto? Y cómo se va pasando de un teocentrismo de la época a un antropocentrismo, que es el que va a conocer el siglo siguiente. Esa es la representación del nombre de la rosa, y ustedes saben que hoy ustedes en cualquiera de esos motores de búsqueda lo pueden ver en detalle.
Y hay otra expresión muy hermosa que es la de Duns Scotus, que prácticamente hace honor, hace honor, permítame, Duns Scotus hace honor pues a su testimonio como docente, tanto de la Universidad de París como en Inglaterra, de las controversias y los debates académicos, pero también de una forma de pensar muy interesante que ustedes van a ir conociendo a lo largo de nuestro diplomado, que es el voluntarismo. Duns Scotus también protagonizó un debate en la iglesia de su momento que dio origen pues al dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver rápidamente ya para cerrar, agradeciéndoles a ustedes la paciencia de haberme escuchado, dos trocitos pequeños de cada uno de estos episodios. Vamos a ver si nos permite hacerlo. Algo pasó. Sí, se puso toda la pantalla negra. Bueno, de todas maneras, el trocito que les quería mostrar era un trocito donde Abso de Merck, el discípulo de William de Baskerville, llega a la biblioteca, descubren la biblioteca, representan la alegría de encontrar el conocimiento y encuentran cómo pues esa biblioteca más adelante va a ser quemada porque el otro personaje, el personaje antagónico que es Jorge de Burgos, el que va a impedir el conocimiento, el que va a tratar de que el conocimiento no llegue, el famoso libro de la poética de Aristóteles, pues no se conozca porque es el libro de la risa, algo prohibido para aquella época. Pero entonces es una película muy hermosa que abre la luz de la ciencia, la luz del conocimiento, pero también nos muestra a los frailes científicos que van a empezar. Esta es una imagen pues de los grandes laberintos del monasterio que nos muestra Umberto Eco y la película de Duns Scotus. No sé si de pronto se podrá abrir, vamos a intentar. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te ayuda. En el alma humana, el intelecto y la voluntad no son en realidad tan diferentes. Pero la relación entre ambos... Sí, Dani. Perdón, disculpa. No, sí, Dani, yo voy a preferir que el que se sienta atraído e interesado por profundizar en el tema, pues puede encontrar la película completa de Duns Scotus dentro de la plataforma Domus, ¿cierto? Y entonces allí la puede ver, lo mismo la de Clara y Francisco. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su paciencia. Espero que en este recorrido que hicimos de una forma acelerada hayan descubierto cómo el espíritu franciscano ha podido inspirar la expresión cinematográfica desde los comienzos del cine hasta nuestros días y siguen apareciendo producciones y producciones, unas que entretejen las biografías de Francisco y Clara, otras que ya le dan protagonismo a los seguidores de Francisco, en este caso a Duns Scotus y a Roger Bacon y a Guillermo de Ockham, también documentales sobre el catalán, Ramón Llull, y como se van a dar cuenta, hay una riqueza suficiente que se expresa a lo largo de la historia, en la ciencia,
en la música, en la academia y en el cine. Pero también les recuerdo lo que les decía al comienzo, y es que no podemos privilegiar una sola expresión fílmica como la única, como la más importante, por hermosa y estética que haya sido la de Zeffirelli, por controvertida que hayan sido las de Cavani o las de Luca y Costa, pues de alguna manera son expresiones que tienen énfasis distintos, profundizaciones y miradas y discursos que tenemos que saber identificar y saber mirar. Una invitación muy especial entonces a que ingresen a la plataforma Domus y se aventuren entonces a ver una de esas películas, que esa es como la intención. Vamos a cerrar entonces nuestro espacio de hoy, nuevamente dándoles las gracias a ustedes por haberme regalado la atención, por haber podido enmarcar a manera de introducción y de motivación algo que de pronto para algunos puede que no tenga mucha trascendencia, pero ustedes se van a dar cuenta la pertinencia y el interés que ha despertado Francisco en las artes, en la música, en la ciencia, en la investigación, y eso es permanente. Como actividad entonces complementaria, yo les voy a proponer a cada uno de ustedes que se aventure a ingresar desde su celular o desde su propio computador a www.menti.com. Cuando ingresen a www.menti.com, digitan el código 99 52 33 50, habiendo digitado entonces el número 93 52 33 50, les invito a que den su aporte o a que den sus apreciaciones, partiendo pues de una pregunta que les estoy insinuando. ¿Qué destacaría o qué concluiría de las expresiones audiovisuales? De alguna manera son literarias, aunque la literatura la vamos a ver sobre todo con Andrés Felipe López, que nos va a hablar del centenario de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, el próximo miércoles. Pero ¿qué destacaría? ¿Qué opina usted? ¿Qué concluye usted de todas esas expresiones audiovisuales que yo les mostré en un momento? Son 18 producciones en torno a Francisco y Clara, y la de Don Escoto y la de El nombre de la rosa, la de Roger Bacon y Guillermo de Ockham, son dos que van siendo 20 producciones a lo largo de la historia. Entonces, les repito, los invito a que ingresen en su celular o en su computador a www.menti.com, digiten el código 99 52 33 50. Importante que coloquen el nombre de cada uno para saber quién nos está diciendo qué, pero eso es, respetamos la autonomía. El que quiera escribir sin identificarse tampoco hay problema, pero si se identifica, muy bueno. Profesor, qué pena, lo interrumpo un segundo. Hay un problema con el código, al parecer, que no nos ha permitido ingresar. Déjame yo mismo. Eh, 99 52 33 50, pero vamos a ver entonces qué pasa. Permítanme entonces, yo me salgo de aquí. Tranquilo. Mientras tanto, voy recogiendo algunos comentarios que nos han escrito por el chat. Pues, algunos de ellos han resaltado la cantidad de películas sobre Francisco, pues que no conocían, y yo creo que también es muy valioso reconocer cómo hay todos unos dispositivos desde el arte que nos permiten aproximarnos a su vida. También nos plantean que es una reflexión
muy interesante sobre esta muestra es ver a Francisco como inspiración para el arte. Ha sido tan importante su influencia en la historia que su legado continúa vivo y vigente. Es un legado que trasciende fronteras, credos y tiempos. Bueno, algunos de los comentarios. Si de pronto, mientras tanto, mientras solucionamos el problema con el acceso a Menti, ¿alguien desea comentarnos también por aquí algo? O incluso, no sé, profe Luis, si te parece que generemos un espacio de preguntas. Mientras el profe Luis también responde, recordarles que es importante diligenciar la asistencia. Nuevamente les vamos a compartir por acá, por el chat, el enlace. Hasta hace unos momentos solo teníamos 46 personas que habían diligenciado el formulario. Entonces recuerden, por favor, diligenciarlo quienes no lo han hecho. Esperamos entonces unos minutos. Bueno, nos van llegando también otros comentarios. En el pensamiento franciscano se hilvana ciencia, arte y contemplación, otorgando sentido al ser y quehacer pedagógico bonaventuriano. Felicitaciones al profe Luis. Me parece muy interesante visualizar la influencia del pensamiento franciscano en el arte, pero mucho más el efecto de su carisma, de su sencillez frente al conocimiento. Esto último por los diálogos de la película del nombre de la rosa. Perfecto. Bueno, y de hecho nos propone el profe Edgar que él podría visualizar elementos del nombre de la rosa, ¿cierto? El capítulo del nombre de la rosa. Pero entonces antes vamos con el código que nos acaba de mandar el profe Luis. Entonces entramos a menti.com y el código está en el chat en este momento, 55 23 52 00. Ya efectivamente nos deja ingresar. Mientras los participantes ingresan a Menti y vamos construyendo en el sistema los aportes, entonces yo le puedo dar paso a Edgar para que complemente lo del nombre de la rosa. Sí, profe Luis Fernando, era que yo tenía el capítulo aquí de que usted quería proyectar. Si de pronto en algún espaciocito quiere que se proyecte, lo puede hacer desde mi pantalla, a ver si desde acá se puede escuchar. Pues en particular, Edgar, yo quería mostrarles el momento en que Abso de Merck y William de Vanderbilt descubren la biblioteca. Y es una escena que yo creo que a los académicos siempre nos tienen que impactar, porque es como estos dos personajes que representan y describe Humberto Eco en su novela, muestran la alegría, la emoción, la pasión de haber encontrado el conocimiento que estaba escondido en aquella época. Ya. Sí, ese es el capítulo que está allí. ¿Lo vas a buscar o vamos a No, lo visualizarlo? tengo acá, lo proyecto. Sí, claro, porque entonces así yo no comparto todavía lo que van escribiendo en mente.
Ahí vemos a Acho de Merck y a William de Baskerville o a Guillermo de Baskerville entrando. ¿Lo logran escuchar, Luis Fernando? Sí. No se oye. No, no se escucha, profesor. No sé si ahí se escucha. No, profe Edgar, todavía no. Pero, Edgar, la parte que yo les quiero proponer está muy al final, cuando ellos entran a la biblioteca, ellos descubren los libros. Sigue todavía. ¿Es por ahí? No, mucho más adelante. Ahí están mirando algunos papiros. Ese es Jorge de Burgos, el que cuida la biblioteca, que termina incendiando la biblioteca porque prefiere que se queme el conocimiento a que lo conozcan, ¿cierto? Pero es más adelante. Bueno, ahí creo que ella les hizo el aporte que yo les quería mostrar y muchísimas gracias a ella por apoyarme. Lo interesante pues es una invitación a mirarlo. Por aquí hay una por aquí hay una pregunta, pues hasta donde tenemos conocimiento, el profesor de cultura del cine, nuestro querido amigo Wilson Montoya, con el que hemos hecho este trabajo de seguimiento y con base pues a lo que ha escrito Niklaus Clauster y Ana María Maya de la Universidad de Valladolid, con los cuales yo me fundamenté en gran medida, pero no tenemos otro reporte además de la película del Sultán y el Santo que se haya sacado pues en este orden. Perfecto, muchas gracias, profe Luis. No sé si de pronto ya podríamos revisar los resultados obtenidos en Menti. Permíteme, Dani, yo me ubico un poquito. Sí, aquí ya empezaron a aparecer. Pues lo primero es un agradecimiento grande a las personas receptivas a su aporte. Ya hemos encontrado el aporte de John Jairo Correa, que nos dice: destaco la película En nombre de la rosa, de la novela del italiano y escritor Umberto Eco, donde se enfoca la importancia de compartir el conocimiento a través de los libros, la biblioteca y la literatura. Excelente película. Destaco la influencia que ha tenido la vida de Francisco de Asís en el mundo entero, nos dice otro participante o otra participante, que ilustran la forma como Francisco vivía su amor por Dios en su sacrificio por dar a conocer su mensaje. También la forma como destacan la naturaleza que se identifica con la visión de San Francisco de ver todos los seres vivientes como hermanos, todo el tema ecológico. Es muy importante el aporte no solo cinematográfico, sino en esencia desde la postura, desde las posturas mundiales, los pensamientos y acercamientos a la vida de Francisco. El aporte documental es muy amplio y permite tener una visión europea como América y nos aporta, como de América nos aporta Amanda Muñoz. José Mauricio Arredondo nos dice: muy interesante la figura representativa de Francisco en su condición humana y cristiana. A través de las diferentes películas en la historia dan cuenta de su tarea en la historia.
Destaco la influencia del pensamiento franciscano en el arte, la pedagogía y la concepción de lo humano. Carolina nos dice muchas versiones, gran interés en su obra y vida. Se muestra una gran influencia del pensamiento, vida y obra de Francisco en el arte, en las formas de expresión estética. Es una estética que confronta la oscuridad de la arquitectura con la luz de los exteriores. Las películas son exteriores iluminadas, símbolo del iluminismo como contravía al espíritu oscurantista. El eto franciscano es pedagogía con sentido. El eto franciscano es pedagogía con sentido. Es increíble que los aportes desde el cine con respecto al franciscanismo son muchos y todos muy interesantes. No sé si lo está repitiendo. Mi nombre es Jainer Amezquita. Me parece muy interesante visualizar la influencia del pensamiento de Francisco en el arte, pero mucho más el efecto de su carisma, de sencillez frente al conocimiento. Sandra Mesa, Francisco, personaje inspirador y transparente. Es enriquecedor, como indicaban en uno de los comentarios. No solo influyó en la fe, sino también en la ciencia y en las artes. Seguimos entonces recibiendo los aportes. Resalto la capacidad del cine de permitir comunicar valores presentes de la vida de Francisco, como la sencillez, la fraternidad y la cercanía, utilizando recursos narrativos, semióticos y literarios abordados desde diferentes perspectivas. La influencia del pensamiento de Francisco dentro de las expresiones audiovisuales y literarias refleja la relación con la naturaleza, el hombre y con Dios. Creo que esta ya la había dicho. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se atrevieron a dar su aporte por el sistema de Mentimeter, y pues la idea era como abrir otro espacio de participación. Nuevamente, muchísimas gracias por haberme escuchado, por la atención recibida, y espero que este abrebocas del diplomado contextualización pues haya sido un elemento más para motivar el apasionante estudio al que invita este diplomado. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias a ti, profesor Luis Fernando, a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Recordarles diligenciar el formulario de asistencia que ha sido enviado en el chat. Bueno, retomo un comentario. Hay otra película que nos sugieren. Es bueno, disculpen que no puedo pronunciarlo bien, pero podrán revisarlo en el chat. Traducida, gracias por la traducción, de Dioses y Hombres. Feliz tarde, una feliz tarde para todas y todos, y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que tengan un feliz resto de día.